Namaste. Buenos días, Dios le bendiga. Yo creo que una de las primeras enseñanzas espirituales dentro de la corriente cristiana me refiero al cristianismo místico, no a las iglesias cristianas modernas o actuales. Una de las primeras enseñanzas está en la Santa Biblia, y la primera enseñanza debería ser lo primero que aparece en los evangelios. Los evangelios, más allá de ser historias o no historias, narraciones verídicas o algunas ajustadas a la realidad para poder explicar, plantea un hecho cronológico, ¿no? El evangelio como la narrativa de Jesús de Nazaret como maestro y sus discípulos narra la experiencia de una persona que está creciendo espiritualmente como maestro. Eso es de forma general lo que narran los evangelios y está correcto. Y vamos a partirlo de allí. Por lo tanto, si yo quiero dar una primera enseñanza o si quiero referir a algo, a un proceso que una persona que está intentando crecer espiritualmente debe mantener, hago referencia a casi que el primer actor que aparece en nuestra historia sagrada. Voy a referirlo de forma personal y después vamos a leer un poco en la Biblia. ¿Cuál es el primer actor como tal? Si bien algunos evangelios empiezan con la genealogía de Jesucristo, no importa. ¿El primer actor cuál sería? ¿Quién me lo dice? El primer actor del evangelio, el primer proceso que aparece, ¿quién es? Juan Bautista. Juan el Bautista. Y si es el primero, es lo primero que una persona debería asumir cuando está intentando realzar su espíritu, crecer su espíritu, interesarse realmente por Dios. Interesarse por Dios es interesarse en cumplirle a Dios, en honrar a Dios, en no fallarle a Dios. Eso es interesarse por Dios. Y narro yo a nivel personal. ¿Quién era Juan Bautista? Era un hombre, perdónenme lo coloquial, que andaba casi que por el desierto, solo, con un grupo de seguidores, que más adelante la misma Biblia refiere como sus discípulos. Juan Bautista tenía discípulos y tenía una prédica muy, muy particular. Juan Bautista era rudo. Juan Bautista, yo digo que nadie lo quería en su casa. Nadie lo iba a invitar a comer a su casa, a tomar un cafecito, nadie. Porque la prédica de Juan Bautista era de meter el dedo en la llaga, de hacerte ver lo que estabas haciendo mal. ¿Sí? Eso era Juan Bautista. Juan Bautista iba gritando por las calles, por el desierto, por los campos, por donde estuviera, y le iba cantando las 4 a cada uno. Tú has hecho esto, no te creas que vas a llegar al cielo, tienes que corregir, tienes que esto. Ese era Juan Bautista. La historia termina siendo de que a Juan Bautista lo matan por eso, por cantarle las 4 a todo el mundo, inclusive el gobernante de turno, que vivía en una situación de pareja no muy aceptada, y él se lo dijo. Hoy, ¿quién se iba a atrever a meterse con el gobernante superpoderoso de la época? Y él no le paró. Él agarró y se lo dijo. Estás en pecado, estás esto. Luego, es una historia que se ve en las películas de Semana Santa, lo que sería la hijastra de ese gobernante, que en una fiesta, este gobernante se emociona con la hijastra, y para halagarla le dice que le pida lo que sea para dárselo.
Y la mamá, que era como que la bicha culpable, que era la que vivía sin poder ser pareja oficial, le dice, la hija le pregunta, mami, ¿qué le pido? Y ella le dice, en cambio de decirle, pídele un carro, pídele una villa, pídele un viaje, pídele lo que tú quieras, dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Porque la señora se sentía señalada. Una señora, una esencia femenina, se sentía señalada por ese tipo. Y la muchachita se lo pide, y ahí es cuando este gobernante agarra y manda apresar a Juan Bautista y después termina decapitando. Y hay obras de arte inclusive con la cabeza de Juan Bautista servida en una bandeja. ¿Okay? Lo matan. Y ese era Juan Bautista, donde él llamaba al reconocimiento de las propias fallas. Y dentro de un escenario de crecimiento espiritual, ese es el primer proceso, o el proceso por el cual no se puede, es el proceso sin el cual no se puede iniciar un acercamiento a Dios. No se puede. Ese es como el punto de partida. Ese es como el grito de partida. Si tú no llevas a cabo eso, olvídate de tu espiritualidad, olvídate de Dios. Bueno, en parte bíblica, olvídate de Jesucristo. Por eso sale como inicial. Si tú cumples eso, entras en el proceso que se describe en los evangelios, que es de crecimiento junto con un maestro o con Dios, como tú lo quieras, aprendiendo a comportarte, vivir, ¿okay? Esto tanto es así que, vamos a leerlo, hay una referencia del Antiguo Testamento en el cual se le refleja, o las personas reflejan a Juan como referente a ese pequeño párrafo. ¿Okay? Y se dice que Juan viene a representar aquel del cual el Antiguo Testamento hablaba como el que venía a preparar el camino al Señor. Oigan esto tan importante. El Señor es Jesucristo. Y Juan era aquel que venía a preparar el camino. Como dicen los españoles, en blanco y en botella, leche. 1 más 1, 2. Si alguien con una prédica, con una enseñanza, con un mensaje a decirte, viene a preparar el camino de Jesús, si tú no cumples lo que ese Señor dice, pues Jesús no viene a ti. Porque Jesús, la metáfora del camino es que Jesús venga a ti. Si tú no cumples con lo que dice Juan, Jesucristo no aplica en tu vida. ¿Me explico? Es vital que se asuma lo que Juan Bautista enseña, ¿ok? Como indispensable para que Jesucristo venga a ti, a tu corazón, a tu vida, a tu realidad. Y es un venir como un camino de transformación personal hacia lo que Jesucristo tiene que enseñar. A que Jesucristo te ayude a llegar a Dios Padre. Voy a leer un trocito para apegarme al texto sagrado, nuestra Santa Biblia, ¿no? La nueva traducción al lenguaje actual. Dice, voy a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 10 probablemente. Okay. Dice, años después, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicarle a la gente. Les decía, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo, alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbos. ¿Okay?
Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabo de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Básicamente era un mendigo, terrenalmente. No estamos hablando de mendicidad económica, nada. Era una persona cuya terrenal, que no vivía en función del bienestar terrenal. Eso es lo que refiere la figura de Juan Bautista, cómo se pinta. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Confesaban sus pecados a Juan. Juan era el que venía a preparar el camino del Señor, o la prédica de Juan era la que preparaba el camino del Señor. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver a Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo: ustedes son víboras. ¿Creen que se van a escapar del castigo de Dios que Dios les enviará? Demuestren con su conducta, no con su palabra, que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta de estas piedras les pueden convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. ¿Ok? Cosas interesantes. Ante Juan, lo primero que hay que hacer es confesarse. Espérense, no salgan corriendo a la misa a confesarse. Es un proceso mucho más complejo que simplemente presentarse ante un sacerdote, un pastor y decirle todas las cosas que hemos hecho. ¿Ok? Y después Juan, a esos fariseos y saduceos, que efectivamente no creían se creían perfectos, hijos de Dios, descendientes de Abraham, no creían que era necesario confesarse. Ellos, por definición, no asumían que hacían nada malo. Y todo lo que hacían estaba justificado incluso por su descendencia. ¿Ok? Ese es el tipo de dos personas: los que creen que no tienen que confesarse y los que humildemente iban donde Juan a confesarse. Pero Juan dice algo, y es el inicio de todo el proceso, que lo que hay que demostrarle a Dios tiene que ser hecho por conducta, no por palabras, no por ciencia, no por saber, mucho menos por entender, sino que ante Dios quien habla son ni siquiera acciones, tus reacciones y tu forma de ver la vida, tus conductas. ¿Ok? Por lo tanto, tú puedes ser mucho chévere, tú puedes ser muy inteligente, tú puedes saber muchas cosas, tú te puedes saber de cabo a rabo la Biblia, con versículos y todos, y si tu conducta no se atiene a eso que tú sabes, no te estás justificando ante Dios. Algunos dicen, ante Dios no tiene nadie que justificarse. Pues sí lo tienes que hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué implica la confesión? Aquí hay algo maravilloso. ¿O qué implica no confesarse? ¿Okay? Como los fariseos y los saduceos, que no creían que estaban haciendo nada malo. Eso establece o comienza a establecer lo que es el proceso Juan Bautista. Acuérdense que un evangelio o un escenario de crecimiento espiritual tiene procesos, tiene cosas que ocurren y cosas que uno tiene que seguir. ¿Okay? Y ante diferentes, es como para los que programan. ¿Quién programa aquí algún lenguaje de computación? Okay. Son sus rutinas, que cuando tú la necesitas, la llamas de una librería, la ejecuta, ojalá que haya alguien ahí que me entienda, una su rutina, la sacas, la ejecutas y la vuelves a guardar. ¿Okay? Cuando se necesite, se ejecuta. Cuando sea necesario, se ejecuta. ¿Okay? Entonces, esos son procesos, y eso está en un escenario de crecimiento espiritual. El proceso de Juan el Bautista, o el proceso Juan Bautista, es un proceso que, si bien es inicial,
para toda intención de ser espiritual, se tiene que ejecutar muchas veces. Porque muchas veces caemos en situaciones donde tenemos que agarrar la rutina de Juan Bautista, el proceso de Juan Bautista, ejecutarlo para poder continuar con las líneas de código. ¿Ok? Entonces, es un proceso que hay que tener siempre presente. Bien, voy a seguir con las tonterías informáticas. No hay que tener el disco duro, hay que tener la memoria caché, algo que se accese muy rápido. ¿Ok? O sea, no la vas a guardar mucho, la pones al ladito para que le puedes echar mano rápido. Disfruten los informáticos, computistas y electrónicos. Entonces, ¿a qué se refiere? A reconocer las fallas. El primer paso de un proceso Juan Bautista es reconocer las fallas, que es, por cierto, el primer paso de una confesión. La confesión, como lo vemos en el mundo católico, cristiano católico, hay un reconocimiento de la falla, hay un sentir un dolor por haber pecado, hay una confesión de parte, que se hace generalmente hacia un sacerdote, hay un resarcir la falla y hay un propósito de no volver a pecar, de pagar la penitencia, ¿ok? Pero lo primero es reconocer la falla. Después hay procesos adicionales que hay que hacer. Eso es vital. ¿Por qué? Porque toda la espiritualidad implica corrección. Como la espiritualidad implica perfeccionamiento, ¿ok? ¿Estamos claros que la espiritualidad implica perfeccionamiento? Sí. Ok. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer para perfeccionarte es sentirte imperfecto. Y si tú te sientes imperfecto, lo que tienes que reconocer dónde está la imperfección. Cuando tú te vas a un cirujano plástico, los que se van a un cirujano plástico, ¿qué hace el cirujano plástico? Empieza a verte. Y empieza a ver tus facciones, te voltea, a lo mejor te mide y tal y cual, o te toma medidas corporales. Y tienes que reconocer dónde está tu falla física, anatómica, de belleza, de proporción. Y después que te corrige. ¿Ok? El mundo es así. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer la falla. Si uno no reconoce sus fallas, no puede llegar a Dios. Vamos a ponerlo más fácil. Si uno no reconoce las fallas, ¿qué carrizo vas a corregir? Y si la espiritualidad es corrección, si no reconoce la falla, es imposible ser espiritual. ¿Me explico? Por eso Juan Bautista sale como primer personaje. Por eso Juan Bautista sale como primer proceso. Porque lo primero que tienes que hacer es reconocer la falla. Para que después, con procesos subsiguientes, con enseñanza, con correcciones, con adecuaciones, con lo que sea, te vas perfeccionando. Miren, ustedes no están aquí para saberlo ni yo para decirlo, pero no es muy difícil. La adversión que tienen las personas en que se le vean las costuras. A nadie le gusta que le digan dónde está fallando. Y lo primero que hace es atacarte, si se lo dices. Obviamente, tú te vas a dejar señalar una falla por alguien que tú sientas que tenga autoridad. Porque efectivamente, si viene algún hijo de familia a reclamarte algo, a criticarte algo, y tú ves que no tiene autoridad, es normal que no le hagas caso. ¿Ok? Yo soy primero. Yo soy primero en aceptar cualquier tipo de corrección, pero de una persona que me demuestre que tenga autoridad en la corrección. Porque si no, no. Pero si ustedes tienen una intención espiritual y encuentran a alguien que le puede decir, cual Juan Bautista, esto lo estás haciendo mal, parte de la confesión que exigía Juan Bautista antes de bautizarlo con agua, implica la aceptación. Sí, es verdad, me equivoqué, lo tengo mal, esta es mi parte débil. ¿Okay? Metí la pata hasta la rodilla. Este
proceso de Juan Bautista es un proceso constante. Porque cuando uno está intentando ser espiritual, constantemente a uno se le ven los rotos. Constantemente a uno, en el convivir o en el vivir, le salen las costuras. Y uno no se lo va a cubrir con un dobladillo. Uno tiene que a lo mejor romperlo y volverlo a surcir. Pero si de plano, no, yo no me equivoqué, yo soy quien tengo la razón, eso no es así. En el peor de los casos te vas a quedar igualito como estás. Igualito como estás. Ni siquiera un médico, ni siquiera un terapeuta. El terapeuta y el médico lo primero que hace es tratar de ver dónde están tus puntos débiles. Un médico lo hace con exámenes de laboratorio. Un médico no te va a decir nada, no te va a aconsejar nada, a menos que para él no sea evidente dónde está tu falla. Y para eso te manda a hacer exámenes y te dice, usted tiene mal esto. ¿Qué pasa si el paciente dice, no, usted está equivocado, yo no tengo mal eso? Y se va para su casa. ¿Se va a curar? No, en el mejor de los casos va a seguir enfermo, en el peor de los casos se puede morir. ¿Okay? Un terapeuta, señor, señora, usted en su vida está llevando estos procesos mal, usted tiene que cambiar a lo mejor hábitos de vida, actitudes. No, yo no voy a cambiar nada. ¿Tú crees que la persona va a sanarse? No. ¿Okay? Entonces, el reconocimiento ante alguien de autoridad para ti, el reconocimiento de la falla es indispensable para poderse avanzar. Pero porque si uno se queda, no estoy fallando, yo estoy en lo correcto, pues vete a bañar. Yo como sanador me es imposible ayudar a nadie que dice que no tiene que aceptar mis propuestas de cambio. Está bien, si no soy un buen sanador para ella, que se busque otro, pero el otro le va a decir también que tiene que hacer cambios. Entonces va a estar del timbo al tambo esperando que alguien le dé la pastillita, que le dé lo que sea, pero cambiar él, no. Hasta en la medicina, hasta en la sanación, existe el proceso Juan Bautista. Si hasta un examen en la escuela, en el colegio, en la universidad, te señala un aspecto, un punto, un tema que no sabes, tú lo tienes que aceptar y probablemente tengas que salir corriendo a estudiarlo de nuevo. Pero si lo que dices es no, esa respuesta está bien, el profesor se equivocó corrigiéndome. Digamos que no es ni siquiera inteligente. Yo no estoy diciendo que sea espiritual, es que no es ni siquiera inteligente pensar que uno puede no estar equivocado ante el señalamiento, sí, de una figura de autoridad. Entonces, todo ese proceso de Juan Bautista, que cuando estamos en el escenario espiritual se refiere a lo conductual, ¿okay? Si no es aceptado, en estos casos por los discípulos o por los devotos, no hay camino por delante. Generalmente la experiencia dice que las personas que están en este escenario que no aceptan correcciones, lo que termina es molesta yéndose de los escenarios. ¿Bien? Porque si tanta humanidad se atraviesa, a tu parte humana no le gusta que le estén señalando sus errores. Y es incómodo. Y lógicamente tú no estás en ningún lugar que te sea incómodo. ¿Ok? O ante la incomodidad, que no estés viendo un beneficio mayor a tu incomodidad. Te puede incomodar una corrección. Un maestro espiritual debe corregirte constantemente. El maestro espiritual, lo primero que ejerce entre sus discípulos es el proceso Juan Bautista. Y se está teniendo la Santa Biblia. ¿Ok? No es blasfemia, se está teniendo la Santa Biblia. El maestro lo primero que tiene que hacer ante un discípulo, un devoto, es empezar a corregir las costuras espirituales. Con el único fin de bajarle la autoestima, de bajarle el amor propio. No, Juan Bautista aquí, ante cualquier psicólogo y cualquier quién sabe qué peuta, ¿ok? Le estuviera bajando la autoestima a Juan
Mira, le estás golpeando el amor propio. Señores, para sanar hay que hacerlo. Eso de hablarle quedito a la gente muchas veces no es suficiente. ¿Okay? Muchas veces hay que decirle las cosas claras para que la gente tome conciencia y siga avanzando. Obviamente, una figura de autoridad para la persona, no que te lo diga cualquier hijo de familia, porque eso entonces sí sería, no hay profesionalismo, no hay contexto, entonces una mera crítica que surge probablemente de la frustración. ¿Okay? Y eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces es indispensable que el discípulo acepte una crítica, ni siquiera una crítica, acepte la corrección. Y no es una corrección, porque es muy fácil corregir por corregir. Porque cuando a mí me corrige, yo lo acepto, pero mi pregunta es, acepto la corrección, dime cómo lo hago mejor. Porque si tú no le dices, tú corriges a alguien y no le estás dando enseñanza de cómo hacerlo mejor, o por lo menos no le estás diciendo el por qué, la crítica se vuelve malsana. La corrección sí es malsana. ¿Ok? A toda corrección de autoridad le tienes que decir cómo corregirlo, qué hacer después, o por lo menos cuál es el paso siguiente. ¿Sí? Un sanador no le dice, ay señora, tiene que cambiar su estilo de vida. ¿Cómo? Bueno, vaya a ver usted. No. Si el sanador le tiene la propuesta de cambio de estilo de vida, le tiene que tener cuál es el plan que él propone, que ella propone para la persona. ¿Ok? Pues si no, si es una crítica malsana y eso. Ahí puede haber otros asuntos no resueltos de la persona que está corrigiendo. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que yo necesito que ustedes mantengan constantemente a la mano. Porque se va a dar siempre. ¿Por qué hay que utilizar ese proceso, esa rutina cada rato? Nuevamente, porque en un convivir uno está mostrando ciertas conductas, ciertas actitudes que a lo mejor no habían aparecido en los momentos anteriores. Entonces cada vez que salga algo que no aporte para la espiritualidad, debe salir a procesos Juan Bautista. Puede haber, pues si está el maestro cerca, el maestro puede ser la figura de Juan Bautista, dentro de las enseñanzas te hace la corrección, no porque le da la gana. Dentro de las enseñanzas te da la corrección, o si no, el proceso Juan Bautista lo tienen que ejecutar ustedes. Y aquí vengo con la novedad. No la novedad, la explicación novedosa. Este proceso Juan Bautista es desde hace miles de años. Sí, Juan Bautista tiene 2000 años, pero esto de la autocorrección es desde que el hombre empezó a creer en Dios. ¿Okay? Entonces, el proceso lo tienen que correr ustedes. Ustedes tienen que ser sus propios Juan Bautista. Esa es su rutina. Cuando ustedes vean que están haciendo algo complicado, ustedes tienen que empezar un proceso de autocorrección. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo cambiar? Lo hacen en función de la enseñanza que han recibido. Tratan de validar la conducta con la enseñanza, que va a marcar la conducta correcta. Y surge el gran problema, ok, pero ¿cómo sé yo cuándo tengo que ejecutar Juan Bautista? Facilito. Lo más fácil que existe. Cuando te sientes incómodo o cuando te sientes mal. Cuando hay algo que te incomoda, ya tú sabes que estás apuntando por otra parte. Cuando hay algo que te mueve, ya tú sabes que tú estás apuntando por otra parte. Porque viene la parte mitológica, mística de los demonios, ¿no? Que los demonios cuando se mueven dentro de ti te producen malestar. Y los demonios la aplacan con conductas espirituales correctas. Entonces, cuando sucede algo, cuando te dicen algo que te incomoda, que no te gusta, que te fastidia, empiezas de inmediato el proceso Juan Bautista. Ya va, ¿por qué me estoy comportando así? ¿Cómo tuvo que haber sido? ¿Qué enseñanza puedo aplicar? ¿Cómo puedo corregir? Y es un proceso que constantemente discípulos y devotos tienen que llevar. ¿Okay? ¿Dónde está la novedad? Que hace algunos días atrás me llegó un post donde ese proceso, obviamente no el proceso de Juan Bautista,
El proceso de la autorreflexión está avalado por la neurociencia. En la descripción del video les voy a dejar el post. A ustedes ya lo escucharon. Voy a hacer referencia. Eso es lo que la neurociencia llama la metacognición, que es pensar sobre tu propio pensamiento o sobre tus propias acciones, ¿ok? O sobre tu propio sentir. Es como una capa superior de conciencia. Hiciste algo, reaccionaste de una manera, la indicación es que te hizo sentir mal y tienes que empezar un proceso de metacognición, donde un neurocientífico dice que se activa la zona prefrontal del cerebro y todo eso, y los neurocientíficos dicen que es la verdadera inteligencia. No es la lógica, no es la capacidad de discernir, no es la capacidad de responder rápido, no. La verdadera inteligencia es la metacognición para los neurocientíficos. Es esa capacidad que después que tú piensas algo o después que la actúas, pones un freno y dices, ya va, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo pensé? ¿Está bien? ¿Es correcto? En nuestro caso, desde la espiritualidad, tengo que corregir. Para terminar, lo que la neurociencia ahorita está definiendo, lo sabe desde hace milenios cualquier persona espiritual. Eso quiere decir que una persona espiritual, hoy en día, aplicada a la neurociencia, es una persona que constantemente está desarrollando su verdadera inteligencia, que es la capacidad de autoanalizarse y autocorregirse. O sea que cuando una persona dice, no, yo no estoy equivocado, es siendo bruto, porque no tiene esa inteligencia verdadera. ¿Sí? Y más allá de inteligencia, hay que tener mucha entereza para uno de verdad darse cuenta que se equivocó y tratar de corregir. Ellos dicen la verdadera inteligencia, pero al final de ese post dijeron una frase que corresponde maravillosamente. La metacognición ni siquiera es inteligencia, es evolución. Y la verdadera evolución de toda la raza humana, mejor dicho, la verdadera evolución de todo el universo es espiritual. La gente jura que la evolución es científica, que es económica. No, salgan de kinder, salgan de preparatorio. La verdadera evolución del ser humano es espiritual. La raza humana, el género humano o todo el universo está evolucionando cuando está creciendo espiritualmente. Y la neurociencia eso lo llama ahora metacognición. Y es solo el primer proceso de Juan Bautista, en el que te tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo, tienes que pensar sobre ello para poder eventualmente corregir. Juan Bautista es metacognición.